La lluvia caía en pesadas cortinas, del tipo que desdibuja el mundo en sombras cambiantes y vetas de luz. Los faroles parpadeaban débilmente en la tormenta, su brillo engullido por el aguacero. La calle estaba vacía, inquietantemente vacía, a excepción de una lujosa camioneta negra estacionada junto a la banqueta, con el motor zumbando en voz baja y los faros proyectando un suave halo sobre el asfalto mojado. Sus ventanas estaban polarizadas, oscuras, indescifrables, el tipo de vehículo que no pertenecía a esta parte tranquila y deteriorada de la ciudad. Sofía corría, descalza, empapada, su cabello rubio pegado a su rostro en mechones chorreantes. En sus brazos temblorosos, acunaba a un recién nacido que gritaba, envuelto en una manta húmeda. Los llantos del bebé atravesaban la noche, un lamento desesperado y agudo que se mezclaba con el sonido de su respiración agitada y el implacable golpeteo de la lluvia sobre el pavimento. Su corazón retumbaba en su pecho, cada paso impulsado por el miedo, no por la fuerza. No tenía un plan, ni un destino, solo un pensamiento: escapar. Entonces vio la camioneta, las luces, el motor aún en marcha, alguien dentro. Una esperanza frágil, temeraria, se encendió. Corrió hacia ella, resbalando una vez en la calle mojada, apenas logrando mantener el equilibrio al llegar al lado del copiloto. Golpeó la ventanilla con la palma de la mano, frenética, su voz quebrándose por el pánico. «Por favor», jadeó, con los ojos muy abiertos, la lluvia cayendo de sus pestañas. «Por favor, ¿puedo esconderme en su coche?» El bebé lloró más fuerte, sus pequeños puños apretados en protesta contra el frío. Sofía lo apretó más contra su pecho, protegiéndolo con su cuerpo. Su ropa se le pegaba como una segunda piel, sus brazos temblaban de agotamiento y miedo. Dentro del vehículo no hubo respuesta. A través de la ventanilla apenas podía distinguir la silueta de un hombre al volante. Permanecía inmóvil, observándola por un segundo. No más. No se movió. La tormenta pareció hacer una pausa. El mundo contuvo la respiración. La desesperación de Sofía se convirtió en histeria. «¡Por favor!», gritó de nuevo, esta vez más fuerte, casi ahogándose en un sollozo. «¡Por favor, ya viene! Me va a encontrar!». Aún nada. Ni un sonido, ni un movimiento. Entonces, clic. El seguro se liberó. La puerta del copiloto se abrió con un gemido lento y deliberado. Sofía se quedó helada, parpadeando contra la lluvia que le corría por la cara. La puerta estaba abierta como una boca, invitante e incognoscible. Adentro, la cabina brillaba tenuemente. Asientos de piel, aire cálido, un espacio seco. Seguridad, o quizás peligro. No tenía idea, pero dio un paso adelante de todos modos, porque detrás de ella solo había algo peor. Se metió rápidamente en el vehículo, aferrando al bebé contra su pecho. El calor la golpeó como una ola. Cerró la puerta de un portazo, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría despertar al bebé de nuevo. Ahora estaba en silencio. Finalmente, como si él también supiera que el peligro había cambiado, o al menos se había pausado. Sofía miró de reojo, con la respiración entrecortada. El hombre a su lado no había girado la cabeza, seguía mirando hacia adelante, con ambas manos en el volante, silencioso, inmóvil. Y ella, empapada, temblando, sin aliento, no dijo nada más. Él tampoco. Todavía no. Él no la miró de inmediato. Sus ojos permanecieron en la carretera, inquebrantables, el zumbido del motor bajo y constante bajo el ritmo de la lluvia. Damián Herrera estaba sentado al volante como un hombre tallado en silencio. 38 años, con rasgos afilados y una presencia que parecía demasiado grande para el espacio, exudaba una quietud que no era calma. Era control, control total e inquebrantable. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás. La mandíbula sombreada con el tipo de barba de un par de días que lo hacía parecer más peligroso, no descuidado. Su abrigo negro estaba seco, impecable, como si no lo hubiera tocado el caos de afuera. Para el mundo exterior, era un fantasma. El rey fantasma, un nombre susurrado con reverencia y miedo en los rincones más oscuros de la ciudad. El hombre que una vez gobernó el Hampa con precisión y crueldad, ahora un recluso, del que se hablaba en rumores apagados después de desaparecer de la vista pública hacía 5 años, tras la muerte de su hermana menor. Nadie sabía a dónde había ido, solo que sus enemigos guardaban silencio y sus aliados se mantenían leales.
Nadie llamaba a su puerta. Nadie se atrevía a acercarse a su camioneta. Pero esta noche le había abierto la puerta a una extraña. La mujer en el asiento del copiloto temblaba violentamente. Su ropa empapada se le pegaba como una segunda piel, y sus manos, aunque firmemente envueltas alrededor del bebé dormido, temblaban. Él se estiró hacia atrás lentamente, con movimientos exactos, y tomó una manta doblada y una sudadera gruesa del asiento trasero. Sin hablar, las colocó suavemente en su regazo. Sofía se sobresaltó. Sus ojos muy abiertos se dirigieron a él, esperando algo. Una pregunta, un juicio, un precio. Él no dijo nada. Ella dudó. Luego envolvió cuidadosamente al bebé en la manta seca primero, sus manos torpes con la tela. Después, se quitó su chamarra empapada y se puso la sudadera. Le quedaba enorme, las mangas colgando más allá de sus dedos, pero estaba tibia. Olía ligeramente a cedro y a piel. Finalmente lo miró de nuevo, notando la forma en que estaba sentado, no solo quieto, sino deliberado, sereno. Sus ojos eran increíblemente oscuros, casi sin fondo, pero no contenían una amenaza inmediata. Solo peso, el tipo de peso que proviene de un hombre que ha visto demasiado y ha dicho muy poco. Yo, comenzó ella, su voz. Gracias. Él no respondió, no por un instante completo. Luego, sin girar la cabeza, habló. Su voz era grave, con una textura como de grava bajo presión. No hago preguntas por la noche. Eso fue todo. Sofía lo miró, sin saber qué pensar. Era misericordia, una regla, una advertencia. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, la camioneta estaba silenciosa como un santuario aislado del resto del mundo. El bebé se movió suavemente y luego se acomodó de nuevo en sus brazos. La calefacción susurraba calor en la cabina, desempañando las ventanillas lo suficiente para que Sofía viera el mundo que dejaban atrás. Damián se inclinó hacia adelante y puso la camioneta en marcha. El vehículo se alejó de la banqueta y se deslizó por las calles mojadas, sus luces traseras engullidas por la oscuridad. No se dijo una palabra más entre ellos. Todavía no. Pero las ruedas habían comenzado a girar. Antes de la lluvia, antes del silencio de la camioneta negra, antes del hombre con ojos de piedra, estaba Sofía detrás del mostrador de una pequeña librería de barrio, con el sol en el cabello y una risa suave en la voz. En aquel entonces, había sido dulce, tranquila, una chica que doblaba notas escritas a mano en los lomos de sus novelas favoritas y le llevaba té a sus vecinos mayores. La vida era pequeña, sencilla, y a ella le gustaba así. Y entonces llegó Ricardo. Había sido encantador al principio, por supuesto. Una sonrisa demasiado brillante, una voz que sabía cómo suavizarse en los bordes. Dijo todas las cosas correctas. La hizo sentir vista de una manera que nadie más lo había hecho. Ella confundió la confianza con la seguridad, la intensidad con el amor. Se casaron después de solo 6 meses. La primera bofetada llegó 4 semanas después. No fue dramática, sin gritos, solo un golpe seco y repentino en medio de un desacuerdo tranquilo sobre la cena. Él se disculpó profusamente. Dijo que nunca volvería a pasar. Ella le creyó. Ese fue el error número 1. Volvió a pasar, una y otra vez. Al final del primer año, los moretones eran rutina. Las disculpas se habían convertido en amenazas. Él controlaba todo. Su dinero, su teléfono, su horario. No le quedaba familia a la que recurrir, nadie lo suficientemente cercano como para notar cuán profundo se estaba hundiendo. Y entonces descubrió que estaba embarazada. Eso lo cambió todo. No porque lo ablandara, no lo hizo. En todo caso, empeoró, se volvió más paranoico, más posesivo. Pero le dio a ella una razón para irse. El proceso de divorcio fue un infierno. Ricardo se negó a firmar nada durante semanas. Aparecía en su trabajo, la seguía a casa, le dejaba mensajes de voz llamándola una egoísta que le estaba robando a su hijo. Solicitó una orden de restricción, pero el sistema se movía lentamente. Él siempre parecía estar un paso por delante, siempre encontrando una manera de hacerla sentir vigilada, incluso en pleno día. Cuando nació el bebé, Leo, su mundo volvió a cambiar. Sosteniéndolo en el hospital, había mirado su pequeño rostro y había jurado que lo protegería de todo, especialmente de su padre. Se mudó a un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad.
Aceptó trabajos de corrección de estilo freelance. Dormía en ráfagas de 20 minutos entre tomas de leche, siempre medio soñando con pasos en el pasillo. Ricardo nunca dejó de enviarle mensajes. «Me lo debes. Soy su padre. No puedes quitármelo. Pagarás por esto». Luego llegó el día en que todo se rompió. Era temprano en la tarde. La lluvia acababa de empezar. Estaba cambiándole el pañal a Leo cuando lo escuchó. Golpes en la puerta principal. «No toques». Golpes. La puerta retumbó en su marco. «Sofía, abre esta puerta». Ricardo. La sangre se le heló. No tuvo tiempo de pensar, solo de reaccionar. Agarró a Leo, aún en su mameluco, metió un biberón en el bolsillo de su abrigo. Ni siquiera se puso los zapatos. Sus llaves, su teléfono, su bebé. Salió corriendo por la puerta de atrás. Lo escuchó romper algo adentro antes de doblar la esquina del edificio. Siguió corriendo, no miró hacia atrás. No sabía a dónde iba, solo lejos. Ricardo la perseguiría, siempre lo hacía. Y cuando él regresó y encontró el departamento vacío, sin nota, sin señal, solo el eco de su ausencia, algo dentro de él se quebró. Destrozó la ropa del bebé, volcó la cuna, gritó hasta que su garganta quedó en carne viva. Luego susurró entre dientes apretados: «Puedes correr, Sofía, puedes esconderte, pero no te quedarás con mi hijo. Te encontraré, y cuando lo haga, serás mía». Sofía despertó en silencio, no del tipo hueco al que estaba acostumbrada, donde la quietud se sentía como un peligro, como alguien conteniendo la respiración antes del golpe, sino un silencio profundo y acolchado que se sentía amortiguado. Abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la suave luz de la mañana que entraba por unas ventanas altísimas cubiertas con cortinas blancas y transparentes. Las sábanas debajo de ella eran de lino, el colchón firme pero suave como una nube. La habitación era grande, demasiado grande, con muebles de roble oscuro, detalles dorados y un jarrón de orquídeas blancas cerca de la ventana. Se incorporó rápidamente, con el corazón desbocado. Leo. Antes de que el pánico pudiera descontrolarse, lo escuchó. Una respiración suave y constante. Sus ojos se dirigieron al rincón más alejado de la habitación, donde una cuna de madera tallada con intrincados remolinos se encontraba junto a una chimenea. Leo dormía pacíficamente, envuelto en una manta limpia, su pequeño pecho subiendo y bajando rítmicamente. Sofía exhaló, temblorosa. Pasó las piernas por el costado de la cama, dándose cuenta por primera vez de que llevaba ropa limpia. Una de las camisas de botones de Damián, de talla grande, cálida y seca. Alguien le había quitado la ropa mojada, le había secado el cabello, la había arropado. Sus zapatos habían desaparecido. Su bolso, su teléfono, no estaban a la vista. Sus dedos se cerraron en puños. ¿Dónde estaba? Se deslizó hacia la puerta, la abrió suavemente y salió a un pasillo que parecía más un hotel de 5 estrellas que una casa. Suelos de mármol, pinturas al óleo enmarcadas, ni un solo sonido excepto el zumbido distante de un piano clásico, tenue y bajo. Lo siguió. La música la llevó a una vasta habitación abierta, una sala de estar con ventanales de piso a techo, profundos sofás de piel y una chimenea donde un fuego real parpadeaba. Y allí estaba él, Damián Herrera. Estaba sentado en un largo sofá negro, con una pierna cruzada sobre la otra, las mangas arremangadas, agitando cuidadosamente un biberón en sus manos. La luz del fuego danzaba en su reloj, en las líneas nítidas de su camisa blanca. Su expresión era indescifrable, concentrada únicamente en el biberón en sus manos. Sofía se quedó helada. Él levantó la vista, tranquilo, sin sorprenderse, y señaló una silla cercana. Debería sentarse. Todavía se está recuperando. Su voz salió en un susurro. ¿Dónde estoy? Antes de que pudiera responder, alguien más entró en la habitación. Un hombre alto con un traje gris a medida, un auricular en una oreja. Miró a Sofía con algo parecido a la lástima. Luego se inclinó ligeramente hacia ella y dijo en voz baja: «Estás dentro de la fortaleza del hombre que todos temen». Las palabras golpearon más fuerte que un grito. A Sofía se le cortó la respiración. Sus ojos volvieron a Damián, que ahora probaba suavemente la leche en su muñeca. Parecía normal, cansado incluso, pero las piezas comenzaron a encajar. El coche, los guardias que había vislumbrado fuera de las ventanas, el silencio, el control. Dio un paso atrás.
Yo necesito irme. Damián no se movió. Aquí estás a salvo. Ni siquiera te conozco, susurró ella. Sabes lo suficiente, dijo él en voz baja. Ella se giró para irse. El hombre del traje gris se interpuso en su camino. Tranquilo, pero firme. Si sales por esas puertas, no durarás ni 10 minutos, dijo. Te está buscando. Interceptamos movimiento cerca de tu departamento esta mañana. Ricardo está cazando. Le temblaron las manos. ¿Me estás reteniendo aquí? No, dijo Damián desde detrás de ella. Te estoy ofreciendo protección. La elección es tuya. Sofía miró entre los dos hombres, con el corazón latiendo con fuerza, la mente a toda velocidad. Todo en su interior le gritaba que corriera, pero afuera la tormenta de su antigua vida esperaba, con los colmillos al descubierto. Y aquí adentro, el diablo estaba sentado tranquilamente junto al fuego, calentando leche para su hijo. No se sentó, no habló, pero se quedó. Los días pasaron suavemente, como si el mundo exterior ya no existiera. Sofía todavía se estaba adaptando, con cautela y en silencio, a la extraña calma dentro de la propiedad de Damián Herrera. Aunque los muros eran altos y la seguridad estricta, no se sentía como una prisión. Se sentía suspendida, como si el tiempo se hubiera ralentizado para darle espacio para respirar por primera vez en años. Damián nunca le hizo preguntas, ni sobre Ricardo, ni de dónde venía, ni siquiera sobre el nombre de su bebé. Simplemente le hizo espacio. El cuarto de Leo, antes vacío, de repente se llenó de mantas cálidas, ropa nueva, pañales, una máquina de ruido blanco y una cuna hecha de madera de nogal tallada a mano, enviada desde Florencia de la noche a la mañana. Todo olía ligeramente a lavanda y pino, y a Sofía la dejaron en paz. Nadie la atosigaba. Nadie la obligaba a hablar o a explicar, pero todo lo que necesitaba aparecía antes de que pensara en pedirlo. Las comidas llegaban calientes, analgésicos para sus persistentes dolores de espalda, tés de hierbas para dormir. Pero lo que Damián no hacía era lo que más destacaba. Nunca entraba en su espacio sin avisar. Nunca la tocaba, ni siquiera una mano en el hombro. Ni una sola vez pidió cargar al bebé. Su presencia era constante, respetuosa y a distancia, como si supiera lo fácil que ella podía romperse. Aún así, ella lo notaba. Cómo observaba a Leo a veces, cuando pensaba que ella no miraba. Cómo siempre revisaba los monitores antes de irse a dormir. Cómo se quedaba despierto más tarde que nadie en la casa. Y entonces llegó la fiebre. Comenzó con un suave gemido de Leo justo después de la medianoche. Sofía, medio dormida, tocó su frente y sintió el calor florecer bajo su palma. Se incorporó de golpe, con el corazón desbocado. Su piel ardía y sus llantos eran débiles, frenéticos, casi desvaneciéndose. Entró en pánico. Buscó a tientas el termómetro para bebés. Los números parpadearon en rojo. 40 puntos. Le temblaron las manos. Se le quebró la voz al llamarlo, pero el pasillo estaba oscuro, silencioso. Agarró un paño frío tratando de calmarlo, de pensar, pero su cerebro estaba en blanco. No podía perderlo. No ahora. Corrió descalza al pasillo y chocó con alguien. Era Damián. La sujetó por los brazos, no con fuerza, solo lo suficiente para estabilizarla. Su rostro estaba pálido de miedo, su respiración superficial. «Está ardiendo», susurró. «No sé qué hacer. No sé». Damián ne dudó. Se acercó a Leo, y por primera vez, Sofía dejó que otra persona sostuviera a su bebé. Observó cómo Damián acunaba al niño suavemente contra su pecho, una mano detrás de la cabeza de Leo, la otra envuelta alrededor de su pequeña espalda. Los llantos de Leo disminuyeron, calmados por la fuerza silenciosa en los brazos del hombre. «Nos vamos ahora», dijo Damián. Y lo hicieron. En 10 minutos estaban en una camioneta negra, a toda velocidad por el campo oscuro. El chófer no hizo preguntas. Sofía se sentó junto a Damián, con los ojos fijos en su hijo, mientras Damián susurraba algo en voz baja en italiano una y otra vez, como una oración. Llegaron a una clínica privada, escondida detrás de altas puertas de hierro. Un médico y 2 enfermeras ya estaban esperando. Sofía se quedó helada en el pasillo, con el corazón en la garganta, mientras el equipo médico se llevaba a Leo adentro. Luego vio a través del cristal. Damián estaba sentado en la sala de examen,
todavía sosteniendo a Leo mientras el médico revisaba sus signos vitales. Sus labios estaban cerca del oído del niño, su voz baja, tranquila. «Ya estás a salvo, pequeño». Sofía presionó su mano contra el cristal, una lágrima deslizándose por su mejilla. No eran solo las palabras, era cómo las decía, como si lo dijera en serio, como si hubiera esperado toda su vida para decírselas a Lía, a alguien que necesitaba escucharlas. Pasaron las horas. La fiebre cedió. El doctor dijo que había sido un pico viral, peligroso, pero tratable. Lo habían detectado a tiempo. Leo estaría bien. De vuelta en la hacienda, mientras el amanecer pintaba el cielo de un naranja pálido, Sofía se sentó en el borde de su cama, meciendo a su hijo dormido en sus brazos. Damián estaba de pie en el umbral. Parecía cansado, con ojeras, pero aún sereno. Ella levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Sofía no apartó la mirada. No habló, pero sus ojos, enrojecidos e hinchados por el llanto, estaban llenos de algo nuevo, confianza, gratitud y el más leve parpadeo de algo más cálido. Él asintió una vez, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Pero algo había cambiado. Un muro había caído, y detrás de él estaba el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. El cielo se cernía bajo, con nubes grises y espesas, mientras el atardecer se posaba sobre la propiedad. Un escalofrío recorrió el aire, cargado de tensión, aunque nada había perturbado aún la quietud. Los guardias patrullaban sus rutas habituales, con las armas ocultas pero listas. Dentro de los grandes muros de piedra, el mundo se sentía inmóvil, pero Damián Herrera sabía que no era así. Estaba sentado detrás del pesado escritorio de su estudio, revisando documentos, cuando llamaron a la puerta. Entró uno de sus hombres, con la mirada aguda y la postura rígida. «Señor, un vehículo se acerca a la puerta principal. No autorizado. Es él. Ricardo». El bolígrafo de Damián se detuvo a media firma. «Exige ver a Sofía», añadió el hombre. «Dice que viene a llevarse a su hijo». Una larga pausa. Luego, sin levantar la vista, Damián dijo con calma: «Abran la puerta. Yo me encargo». Afuera, el patio principal de la hacienda estaba en silencio. El camino de piedra brillaba con el residuo de una llovizna tardía. La hiedra trepaba por los viejos muros, aún húmeda, mientras las pesadas puertas de hierro se abrían con un crujido. Una camioneta pick-up maltrecha entró, las llantas crujiendo sobre la grava. El motor se apagó y Ricardo salió, cerrando la puerta con una furia que resonó. Se le veía desaliñado, el pelo grasiento, los ojos desorbitados, la respiración agitada, los puños cerrados mientras avanzaba hacia el centro del patio. «¡Me llevo a mi hijo!», gritó. «¿Crees que puedes esconderla aquí? Es mi esposa, ese bebé es mío». Desde el lado opuesto del patio emergió Damián, caminando con pasos lentos y deliberados. Llevaba solo una camisa negra ajustada, con las mangas arremangadas hasta el codo, sin un arma a la vista, pero su presencia era innegable. Fría, silenciosa, devastadora. No dijo nada mientras se acercaba. El viento levantó ligeramente el borde de su camisa, rozándole el muslo como una advertencia. Sus ojos nunca se apartaron de Ricardo. Ricardo se acercó pisando fuerte, fanfarroneando, agitando los brazos. «Tú no me asustas. No me importa quién seas. ¿Crees que puedes quedarte con mi familia? ¿Crees que esta mierda de mafioso significa algo para mí?» Levantó una mano, listo para golpear. Entonces todo cambió en un movimiento fluido, apenas visible. Damián se hizo a un lado. Agarró el brazo de Ricardo, se lo torció hacia atrás y con un control preciso lo derribó sobre la piedra. Ricardo golpeó el suelo con fuerza, el aire escapando de sus pulmones. Una mano de Damián presionó la cara de Ricardo contra el suelo frío. La otra mantenía su brazo torcido en una articulación bloqueada que gritaba de presión. Ricardo soltó un aullido de dolor, pataleando como un animal atrapado. «¡Quítate de encima! ¡Estás loco!». Damián no se movió. Su voz, cuando llegó, era apenas un murmullo. «Viniste a mi casa. Tengo derechos. Soy su padre». Damián se levantó lentamente, ajustándose la manga mientras sus hombres se acercaban y levantaban a Ricardo. Su cara estaba roja, escupiendo saliva. «Te voy a demandar. ¿Me oyes? La recuperaré. Me llevaré a mi hijo y te hundiré en los tribunales». Damián no dijo nada. En su lugar, metió la mano en el bolsillo de su abrigo
y sacó su teléfono. Con un deslizamiento, reprodujo un archivo de audio. La propia voz de Ricardo llenó el silencioso patio. Inútil de... ¿Crees que puedes huir de mí? Ese niño no es tuyo, es mío. Derribaré tú. Tire puertas si es necesario. Luego, el sonido de un cristal rompiéndose. Un bebé llorando. Una mujer sollozando. La cara de Ricardo se descompuso. Damián guardó el teléfono en su bolsillo. Luego sacó una pequeña memoria USB plateada. ¿Crees que confío en los puños?, dijo Damián, con voz tranquila y fría. Los puños son para los cobardes. Yo uso abogados, jueces, pruebas. Se acercó, lo suficiente para que Ricardo viera la verdad en sus ojos. Tengo videos de su antiguo departamento. Cámaras ocultas. Cada golpe, cada grito, cada moretón. Ricardo lo miró fijamente, la ira ahora retorcida por el miedo. No sobrevivirás en la cárcel, añadió Damián. No por lo que le hiciste a ella. No por lo que hiciste delante de ese niño. Yo no quise... Ya no importas. Se volvió hacia sus hombres. Llévenselo. Entreguen todo a la fiscalía. Háganlo limpiamente. Obedecieron sin una palabra, arrastrando a Ricardo, que ahora se agitaba, escupía y suplicaba, de vuelta a la camioneta. Las puertas se cerraron de golpe. El motor rugió. En segundos se habían ido. Damián permaneció donde estaba, mirando el lugar donde Ricardo acababa de estar. Su rostro, indescifrable, sin furia, sin satisfacción, solo la quietud de un hombre que había hecho lo que tenía que hacer. Arriba, Sofía observaba desde la ventana, con las manos temblorosas sobre el cristal. Había visto todo, la forma en que lo sometió, la contención, la grabación, las palabras. Sin sangre, sin amenazas, solo poder. Poder frío, inteligente, quirúrgico y protección. Protección real. Por primera vez se sintió a salvo. Por primera vez se permitió creer que podría durar. Los días siguientes fueron tranquilos. No el silencio tenso e incierto de antes, sino algo más cálido, más suave. Era el tipo de quietud que llega después de una tormenta, cuando todo lo roto ha sido despejado y el mundo contiene momentáneamente la respiración por lo que podría venir después. Sofía se encontró respirando de nuevo. Leo reía más, dormía mejor. Los guardias seguían rodeando la propiedad, pero nadie volvió a mencionar el nombre de Ricardo. Era como si nunca hubiera existido, desaparecido, no solo de sus vidas, sino de sus miedos. Y Damián se quedó. Nunca pidió gratitud, nunca se demoró en la habitación que ella ocupaba, pero lentamente, como el agua que esculpe la piedra, comenzó a llenar los espacios a su alrededor, no con presión, sino con presencia. Se sentaba con ella en el desayuno, bebiendo su espresso en silencio, a veces leyendo el periódico mientras ella le daba a Leo puré de plátano. A veces le deslizaba un libro sobre la mesa, sin decir una palabra, simplemente ofreciéndolo como un regalo silencioso. Ella empezó a leer de nuevo, empezó a sonreír. En la cena, hablaban de libros, de música, de la terca negativa de Leo a dormir toda la noche. Damián escuchaba con la paciencia de alguien que había pasado años en silencio, ahora agradecido por el ruido, y a veces ella lo sorprendía mirándola, no con deseo, sino con algo más gentil, algo no dicho. Una tarde, Leo lo señaló y balbuceó algo incomprensible. Luego de nuevo, más claro esta vez. «Dada». Sofía se congeló. Damián parpadeó, atónito. Luego, lentamente, sonrió. No una sonrisa amplia, ni segura, simplemente real. Y esa sonrisa desató algo en ella que había estado tenso durante demasiado tiempo. Esa noche, después de que Leo se durmiera y la casa estuviera en silencio, se encontraron en la terraza trasera. El jardín estaba iluminado con suaves lámparas doradas. Una brisa agitaba los árboles. El olor a jazmín flotaba en el aire. Sofía estaba de pie junto a la barandilla, con los brazos cruzados ligeramente sobre el pecho, observando las estrellas luchar por abrirse paso entre las nubes. Damián se unió a ella a unos metros de distancia, sosteniendo 2 copas de vino. Le ofreció una. Ella la tomó. «No duermes», dijo ella suavemente. «Tú tampoco», respondió él. Una pausa, cómoda. «No eres quien pensé que eras», admitió ella. Él la miró. «¿Y quién pensabas que era?»
El hombre al que la gente le teme. Sus labios se curvaron ligeramente. Deberían. Ella se giró para mirarlo de frente, su voz apenas un susurro. Pero yo no. Se quedaron así por un momento. Dos personas rodeadas de sombras, cargando demasiado pasado entre ellas. Pero el espacio entre sus cuerpos se hizo más pequeño, más silencioso. Y entonces, sin ceremonia ni advertencia, él se inclinó. Su primer beso fue lento, cuidadoso, como dos personas tocando fuego y esperando no quemarse. Su mano se detuvo en su cintura, pero no presionó. Sus dedos encontraron el borde de su camisa, pero no se aferraron. No fue un beso que suplicaba, fue un beso que preguntaba. Y Sofía dijo que sí. Pero el momento se hizo añicos cuando una puerta se abrió en algún lugar detrás de ellos. Uno de los hombres de Damián apareció, con la respiración entrecortada, la voz baja y urgente. «Señor, tenemos información. El cártel rival va a hacer un movimiento esta noche. Saben de ella». La sangre de Sofía se heló. «¿De mí? ¿Por qué?» La expresión de Damián no cambió. La miró, firme y seguro. «Porque ahora eres mía». La hacienda se encontraba en una ladera en el campo jalisciense, escondida detrás de hileras de cipreses y viejos muros de piedra que habían resistido siglos de viento y sol. Desde sus balcones se podían ver viñedos ondulantes que se extendían hasta el horizonte. Y por la noche, las estrellas salían como linternas esparcidas por un cielo de terciopelo. Era pacífico, tranquilo, intacto, y era de ellos. Damián había tomado la decisión sin dudarlo. Después de la amenaza del cártel rival, había mirado a Sofía a los ojos y había dicho solo 4 palabras. Esto termina con esto. En cuestión de días, se había alejado de la vida que había gobernado durante más de una década. No titubeó, no se aferró. El hampa había susurrado sobre él con miedo durante años. El rey fantasma, el hombre que nadie podía encontrar, y mucho menos tocar. Pero cuando dio la orden de ceder su imperio, no hubo protestas, solo silencio. Porque cuando Damián Herrera se marchaba, nadie se atrevía a detenerlo. No huyó. Eligió. Eligió a Sofía. Eligió a Leo. Eligió la paz. La hacienda había pertenecido a su familia generaciones atrás. Mucho antes del negocio, antes de la sangre. Había sido el lugar favorito de su madre. Abandonada tras su fallecimiento, ahora estaba restaurada, cada ventana lavada, cada habitación llena de luz y una promesa silenciosa. Llegaron justo antes de la primavera. Sofía salió del coche y una brisa que llevaba el aroma de flores silvestres y limoneros la recibió. Leo dormía en sus brazos, con las mejillas sonrosadas por el largo viaje. Miró la hacienda, su piedra calentada por el sol, sus enredaderas trepadoras, la barandilla de hierro de su balcón, y sintió algo que no había sentido en años: hogar. La adaptación llegó lenta pero suavemente. No más guardaespaldas, no más miedo. Solo mañanas con pan fresco y café de olla, tardes cuidando el jardín y noches leyendo bajo el porche mientras Leo jugaba en el pasto. Damián también cambió. Todavía tenía la postura de un hombre que esperaba el peligro, pero su voz se suavizó, sus hombros se relajaron. Daba largos paseos con Sofía por los senderos de la colina, cargando a Leo en un brazo, señalando los pájaros y las hierbas que recordaba de su infancia. A veces cocinaba, comidas sencillas, nada elaborado. Y Sofía descubrió que tenía un amor tranquilo por la comida que no provenía de restaurantes ni de servicio a la habitación. Ahora dormían en la misma habitación, no por necesidad, sino por elección. No hubo una gran declaración, ni una noche dramática de pasión, solo pasos silenciosos el uno hacia el otro, una verdad a la vez. Y un día, Leo dio sus primeros pasos en el patio de la hacienda, persiguiendo mariposas entre los arbustos de lavanda. Sofía lloró, Damián rió, y Leo, tambaleándose y sin miedo, gritó algo que sonó muy parecido a papá. Ahora, meses después, estaban de pie al borde del jardín, el sol poniéndose detrás de las colinas en tonos de rosa y oro. Leo jugaba en el pasto, sus risas llegando hasta ellos como música. Sofía se apoyó en el costado de Damián, su brazo alrededor de su cintura. Él la rodeó con el suyo por los hombros, acercándola. Observaron en silencio por un momento. Luego, Sofía inclinó su rostro hacia él y dijo suavemente, con una sonrisa que lo contenía todo: dolor, memoria,
sanación y amor. No eres lo que esperaba cuando pedí esconderme en tu coche. Damián giró la cabeza hacia ella, sus labios curvándose en algo raro, una sonrisa completa y sin reservas. Y tú no eres lo que esperaba cuando abrí la puerta. Sus miradas se encontraron. No se necesitaban palabras, porque de alguna manera, en medio de la violencia y la pérdida, a través de pedazos rotos y corazones heridos, habían encontrado algo que nadie esperaba. Un comienzo, un hogar, una razón para despertar con esperanza. Y en un mundo que una vez había intentado arrebatárselo todo, se tenían el uno al otro. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Una historia que comenzó con miedo y terminó en amor. La súplica desesperada de una madre se convirtió en el comienzo de una nueva vida, un nuevo hogar y un hombre que eligió proteger en lugar de destruir. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo profundo por dentro, no olvides apoyarnos con un me gusta para mostrar tu cariño. Suscríbete a Historias que tocan el alma para más relatos emocionales y poderosos que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y la inesperada belleza de las segundas oportunidades. Hasta la próxima. Cuídate, sé amable y nunca dejes de creer en la redención.